Buenos días. En clases pasadas ya habíamos visto algo sobre la definición de sumas de Riemann. El día de hoy ya empezaremos con lo que sería los ejercicios. Vamos a ver ejercicios con el procedimiento del límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a uno hasta n. Entonces vamos a utilizar este procedimiento. Podemos utilizar también la suma superior e inferior, pero pues es un procedimiento que es pues prácticamente da el mismo resultado que utilizando la definición de límite, que en realidad la definición de límite pues es lo que está acercándose ya más a lo que sería la integral definida. Entonces, para solucionar una función mediante la definición de límite, utilizando precisamente estas sumas, se utiliza esta fórmula que está aquí, lo que tenemos aquí que es la integral de AB de f de x igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria cuando i igual a uno hasta n que tiene esta multiplicación del incremento de x por f de x, y como ya habíamos comentado en la clase pasada, para utilizamos precisamente este procedimiento, estas sumas, para obtener el área de una región acotada ahí por una función, por una determinada función, y precisamente tiene unos límites, es un intervalo del cual nos dan los valores precisamente de esos límites que serían A y B. Entonces, para utilizar esta fórmula, los elementos de esta fórmula precisamente son aquí el incremento de x, que es igual a b menos a entre n. Ya habíamos dicho que dividimos precisamente esa área en rectángulos, entonces es en n subdivisiones. Y este sería como la parte de la, del ancho de esos rectángulos, y la altura de esos rectángulos en los que vamos a dividir precisamente nuestra región es esta. X y es igual a la A más el incremento de X por Y. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar, y estos son los dos elementos de los que se compone esta fórmula para solucionar nuestras sumas precisamente. El primer ejercicio que vamos a ver es este. Ejemplo 1, encontrar el área limitada por la curva f de x igual a x cuadrada y el eje x en el intervalo 2,6 utilizando las sumas de Riemann. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, las fórmulas que ya les presenté, y vamos a empezar con nuestro procedimiento. Entonces, primero vamos a identificar claramente quién es A y quién es B. Obviamente A es 2, B es igual a 6. Entonces, vamos a obtener aquí la expresión para el incremento de X. Entonces, la fórmula nos dice que es B menos A sobre N. Entonces, este elemento, precisamente este 6 es B, no va a quedar ahí duda, y este es A, entonces lo vamos a poner de esta manera, entonces B menos A entre N. Y luego tenemos que obtener lo que es XY, entonces XY es igual a 2, ¿por qué? Porque es A más el incremento de X por Y, entonces esta es la expresión para XY. Y ya teniendo estos dos elementos, hay que sustituir en la fórmula. Entonces, ¿en dónde está el incremento de x que vamos a sustituir? Pues obviamente el resultado del incremento de x, que es 4 sobre n, multiplicado por ¿quién? Por f de x, y. Entonces, aquí vamos a poner lo que es f, que es nuestra función. Acuérdense que nuestra función era precisamente x cuadrada. Entonces, aquí, como es x cuadrada, pues obviamente vamos a poner ese valor de x, y pero elevado al cuadrado. Es decir, todo este valor que tenemos aquí, 2 más 4n por i, 2 más 4n por i al cuadrado, tal como lo dice ahí la función. Entonces, esta es la manera en la que vamos a expresarlo. Posteriormente, ¿qué hacemos? Pues este 4 sobre n queda exactamente igual. Y este elemento que tenemos aquí, que es, pues es un binomio al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacerle? Pues desarrollarlo. Entonces, ¿cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Ustedes ya lo saben. El primer término al cuadrado, que en este caso sería 2 al cuadrado, más el doble
producto del primer término por el segundo. El doble se pone aquí el 2. El segundo, el primer término, que en este caso, ¿quién es el primer término? Pues 2. Y por el segundo, que es 4ni. Entonces, el doble producto del primer término por el segundo término. Eso jamás cambia. Más el segundo término al cuadrado, o sea, 4 sobre ni al cuadrado. Entonces, aquí estamos desarrollando el binomio al cuadrado. Una vez que hicimos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer enseguida? Pues obtener ahí los resultados de cada uno de estos elementos de nuestro binomio al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 2 por 2 es 4. Por 4, 16. 16 entre n por i, más 4 al cuadrado, que es 16, n al cuadrado, que es pues n cuadrada, e i al cuadrado, que es i cuadrada. Entonces, así quedó ya desarrollado nuestro binomio al cuadrado y ya únicamente multiplicamos cada uno de estos elementos por 4 sobre n. Entonces va a ser 4 por 4, 16 entre n. ¿Por qué solamente entre n? Porque el 4 es un entero. Entonces así queda. Y luego 16n por i por 4 sobre n. Entonces va a ser 16 por 4, que ¿cuánto nos da? 64. N por n, que nos da n cuadrada, y la i, que nos queda exactamente igual. Y luego 16 por 4, que nuevamente nos da 64, n cuadrada por n, que nos da n cúbica, e i cuadrada. Quedan estos tres elementos. Estos tres elementos los podemos separar en tres sumas, porque eso es lo que es precisamente, tres sumas. Entonces, este que es 16 sobre n, cuando hay números y n, siempre serán constantes. Las constantes se pueden sacar fuera de la sumatoria. Entonces, fue lo que hice, 16 sobre n, y aquí le puse un 1. ¿Por qué un 1? Porque al multiplicar 1 por 16 sobre n, pues nos da lo mismo, que es 16 sobre n. Entonces, se puede hacer esto sin ningún problema. Y luego, 64n cuadrada también la sacamos fuera de la sumatoria. Y aquí ya nada más nos queda la i. Y 64 entre n cúbica también la sacamos fuera de la sumatoria y ya únicamente que nos queda i cuadrada. Teniendo ya esta expresión, es solamente utilizar las fórmulas de las sumatorias, las fórmulas que les presenté en el primer video. Teniendo esta expresión, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Pues esta, la de multiplicación de 1 por n, la de la i y la de la i cuadrada, porque precisamente son las que necesitamos. Entonces, sustituimos directamente esas fórmulas ya en nuestras expresiones. Entonces, sustituimos en la fórmula, únicamente nos queda fuera el límite cuando n tiene infinito. Entonces, 16 sobre n, que es lo que tenemos aquí, ¿por quién? Por lo que nos resulta de multiplicar 1 por n, que ¿cuánto nos resulta? N. Y luego, 64 entre n cuadrada, ¿por quién? Por i. ¿Cuál es la fórmula para i? Esta que tenemos aquí. Entonces, sustituimos este valor. Y 64 entre n cúbica, ¿por quién? Por i cuadrada. ¿Quién es i cuadrada? Estos valores. Entonces, sustituimos de esta forma. Y ya, seguimos. Posteriormente, eliminamos lo que podamos eliminar. Aquí, por ejemplo, podemos eliminar n con n. Aquí podemos eliminar una n con una n de acá, una sola, porque es n cuadrada. Otra n con una n cúbica de acá. Entonces nos queda n cuadrada. Y ya hacemos únicamente nuestras respectivas operaciones. Aquí nos queda 16. Aquí nos queda 32 sobre n. ¿Por qué 32 sobre n? Porque 64 entre 2 es 32. ¿Multiplicado por quién? Por n más 1. Así de esta forma. Y luego, 64 sextos, que es la división de 64 entre 6. ¿Cuánto nos queda? 32 tercios de n cuadrada, porque acuérdense que eliminamos una de las n's de aquí con las n's de acá, multiplicada por quién? Por n más 1 por 2n más 1. De esta forma, como está aquí. Y ya esto lo podemos multiplicar término a término para poderlo manejar más fácil. El 16 queda igual, este queda igual, entonces ya nada más multiplicaríamos 32 entre 3n cuadrada por cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo quedarían nuestras expresiones? Este queda exactamente igual, este también,
Este nada más multiplicaríamos 32n ¿por quién? Por n. Nos queda de esta manera. 32n por 1 nos queda 32 sobre n. Y luego multiplicar 32 entre 3n cuadrada por cada elemento. ¿Cuánto nos quedaría? Esta expresión, 32 por 2, 64n cuadrada entre 3n cuadrada. Y luego 32 entre 3n cuadrada por 3n nos da 96n entre 3n cuadrada. Y luego 32 entre 3n cuadrada por 1 que nos da exactamente lo mismo. Entonces, así quedaron todas nuestras expresiones. Seguimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eliminar lo que se pueda. Obviamente se va a eliminar esta n con esta n. Este queda igual, no se elimina nada. Esto se va a eliminar n cuadrada con n cuadrada. Este se va a eliminar la n de aquí con una n de acá. Y esta se va a quedar exactamente igual. Bueno, estas eliminaciones en realidad las hice acá, así como están aquí. Y ya que nos va a quedar únicamente 16 más 32 más 32 sobre n más 64 entre 3 más 96 entre 3n más 32 tercios entre 32 tercios y n cuadrada. Teniendo eso, ya nada más sustituimos el límite que está tendiendo al infinito. Entonces, en los lugares donde tengamos n, sustituimos infinito. Aquí sustituimos infinito, aquí también y aquí también. Entonces, haciendo eso, obviamente, esta parte, jóvenes, esta y esta va a tender a cero. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos un número dividido entre una expresión al infinito, esa expresión siempre tiende a cero. Entonces, ¿cuáles van a ser los únicos números que nos van a quedar como quien dice vivos? Va a ser 16, 32 y 64 tercios. Entonces, lo sumamos. ¿Y cuánto nos resulta? 208 tercios, que es igual a 69.3 unidades cuadradas. Unidades cuadradas porque estamos hablando que es un área. Entonces, este es nuestro resultado, tal como está aquí. En esta parte les puse cómo es que quedaría ya en lugar de utilizar este procedimiento, utilizar una integral definida. Pero esto se los explicaré llegado el momento, ya cuando resolvamos integrales definidas.